Les pido de favor que donde se encuentren, como gusten orar, hermanos, si quieren arrodillar, si quieren estar parados, sentados, levantando las manos, cerrando sus ojos, inclinando el rostro. Como ustedes gusten, hermanos, Dios es digno y merecedor de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, aún de nuestra postración, porque Él es el único Dios verdadero. Y vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias, vamos a dar inicio. Amado Dios de Israel, Padre Celestial, amoroso Dios, Dios de grandes misericordias, de gracia, de bondad, de fidelidad, de amor. Qué tan grande, Señor, es tu amor, tan incomprensible, tan incomparable, a tal grado que diste, Señor, a tu unigénito, al unigénito Hijo de Dios, para hacerse maldición en esa cruz, para recibir el castigo que nosotros merecíamos, para recibir nuestra condena. Gracias, papito lindo. De nuestra boca, de nuestro corazón, Señor, solo puede salir agradecimiento, Señor, a cada una de tus maravillas y tus misericordias y bienaventuranzas hacia nuestras vidas. Papito Dios, te agradecemos, Señor, esta nueva oportunidad que nos das de la vida. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por nuestra familia. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en ningún momento, ni nos has desamparado. Tú has sido fiel, Señor, has sustentado nuestra vida, Señor. Y sabemos, Padre, que podemos depender de ti. Señor, cuán grande eres, Señor. Cuán hermoso eres tú, Señor. Lento, Señor, para la ira y grande en misericordia. Señor, danos la fuerza, Padre bendito, para que nosotros día con día podamos estar, Señor, delante de tu presencia, buscando tu rostro, dándote el tiempo que te mereces, Señor, la atención que te mereces, prestando nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra vida a ti, porque tú te lo mereces. Señor, ayúdanos, Señor, a que en nuestro diario vivir busquemos tu rostro con todas nuestras fuerzas, Señor. Que nunca, Señor, nos enfriemos, Señor, que nunca nos entibiemos, sino que siempre, Señor, en nuestra vida haya un fervor, un anhelo, un deseo por tu presencia, amado Dios. Oh, bendito Salvador, cuánta falta nos haces, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a necesitarte, a ser menesterosos de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando no estemos, Señor, contigo, nuestra alma, espíritu, todo nuestro ser, Señor, gima, Señor, por tu presencia. Padre, necesitamos, Señor, estar día tras día contigo en la comunión íntima, Señor. Porque eres todo lo que queremos en nuestra vida, Señor. Que nos falte todo menos tu presencia, Señor. Menos tú, Señor. Nunca te apartes, Señor, de nosotros. Nunca, Señor, se aparte tu Santo Espíritu de nosotros. Ayúdanos, Señor, a agradarte, a serte fieles, a ser dignos, Señor, de estar, Señor, por lo menos incluso, Señor, hasta levantar nuestros rostros hacia el cielo, Señor, y poder decir, Abba, Padre, aquí está mi vida, Señor, para entregártela a ti como una ofrenda de amor, Señor. Oh, Shimarra, Bajira, Ramasatai.
Oh, poderoso Salvador, bendito y misericordioso Señor. Te necesitamos, Padre, tanto, tanto, tanto te necesitamos, Señor. Habla nuestras vidas, Espíritu de Dios. Necesitamos más y más de ti, Señor. Estamos en medio de una generación perversa, Padre, con tantas, Señor, perversidades, con tantas situaciones, Padre bendito, que sin ti nosotros no vamos a poder hacer nada, Padre. Si tu Espíritu Santo, si tu presencia no va delante de nosotros, Señor, nosotros qué podremos hacer, Señor. Tú eres el que es el único, Señor, todopoderoso. Tuyo es el poder, la gloria, la honra y el honor, el imperio y la majestad, Padre. Y por ello es que en esta hora clamamos a tu presencia pidiéndote tu guía, Señor, tu instrucción. Que nuestros oídos, Señor, estén abiertos, Señor, a escuchar tu voz, Señor, para lo que tú mandes y ordenes, Señor, y nosotros estemos dispuestos a obedecerte. Oh, bendito Dios. Señor, vemos tanta indiferencia en el mundo hacia tu persona, Padre. Nos hemos olvidado muchas veces de ti, Señor, buscando nuestro propio placer, nuestro propio sentido de la vida, Señor, cuando todo, Señor, todo proviene de ti, es tuyo y es para ti, Señor. Padre mío, una vez más, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, de nuestros pecados, de nuestras acciones, Señor. Ten la misericordia de nuestro México, de nuestra familia, Padre. Toca sus corazones, tú eres el único, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, más que predicar tu palabra. Pero dice tu palabra que tú eres el que trae, Señor, al corazón del hombre arrepentimiento a través de tu Santo Espíritu, Señor. Es una obra, Señor, que solamente la hace tu Santo Espíritu, Señor. Y por ello es que clamamos a ti pidiéndote, Señor, que tú, Señor, toques el corazón, Señor, de tantas personas tan indiferentes a tu presencia, de nuestra familia que todavía falta venir a tus pies, Padre. Señor, sabemos que no somos dignos de que escuches nuestra oración, pero hoy venimos en arrepentimiento sincero y verdadero, Padre, pidiéndote perdón por nuestras faltas, Señor. Límpianos más y más de nuestra maldad, Señor. Escudriña nuestro corazón a lo más profundo de él, Señor. Y si hay pecado de maldad en nuestra vida, Señor, si hay algún pecado en nosotros, Señor, límpianos, Señor, arráncalo de raíz, Padre. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar santos delante de ti, mi amado Dios. Ayúdanos, Señor, porque por nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Oh, eres santo, eres santo, eres santo, Señor. Espíritu Santo, no somos merecedores de tu presencia. Pero en esta hora te pedimos que descienda tu gloria, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, con mis hermanos, Señor, en Cristo, Señor, y su familia, su hogar. En esta reunión, Señor, donde tú eres el centro de todo, Señor, el invitado especial, Señor, pero queremos que te quedes, Señor, siempre con nosotros. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que te muevas, Señor, en esta tu congregación, Señor, en tu iglesia, Padre. Háblanos, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a levantarte un cántico de adoración, de amor, de agradecimiento, de exaltación a tu santo y bendito nombre, Padre. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, que traemos para ti.
Te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante, Héctor. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tú naces en mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Oh, Dios el Cordero de Dios, Dios es el Rey que muerte venció. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Alguien puede levantar sus manos
pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas y duro puedo alabarte. Yo soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, tú eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y tu sol. Puedo alabarte, yo soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, tú eres mi Cristo, mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, yo soy libre para adorarte, servirte. Mi Cristo, mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, yo soy libre para adorarte, servirte. Tú eres mi todo, eres mi Cristo, mi
tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Tú eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, conmigo me rindo, conmigo me rindo, oh, oh, me rindo, me rindo a ti, si yo me rindo. Tú eres nuestro buen pastor, amado Jesús. Levanta sus manos, levanta tus manos al cielo esta noche. Me rindo a ti, Jesús. Yo me rindo a ti, mi buen pastor. Me rindo lo que tú tengas para mí, Señor. Si yo me entrego, aquí estoy. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Si yo me rindo a ti.
La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, hermanos, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amado Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú usando la vida de este siervo inútil, Señor, y que a través, Señor, de mi vida, Señor, podamos, Señor, aprender y conocer un poquito más de tu palabra, Señor. Lo que tu Santo Espíritu, Señor, nos quiere hablar el día de hoy, Señor, que nosotros estemos prestos para escuchar tu palabra y guardarla, Señor, y practicarla, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor, que toda distracción, Señor, de nuestra vida, Señor, todo pensamiento, todo aquello, Señor, que en este momento no es su tiempo, Señor, estemos atentos completamente de lleno, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a ver el día de hoy otro tema, ahorita fuera de lo de los atributos de Dios. Y es algo, lo he puesto como título Aprendiendo a ser iglesia. Vamos a ver algunos conceptos que tenemos equivocados de iglesia, hermanos. Y que es muy necesario que nosotros empecemos a ver lo que realmente es la iglesia de Cristo. Algunas de sus funciones, ciertamente a lo mejor hoy no vamos a abarcar todo, pero vamos a hablar una parte más que nada en reflexión acerca de conceptos que tenemos de una iglesia. Y fíjense, este mismo versículo se los voy a leer, pero ahora en la traducción del lenguaje actual. Y dice lo siguiente, dice, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Amados hermanos, primero antes que nada, el primer concepto que nos debemos de retirar como cristianos es que la iglesia no es el lugar físico, las cuatro paredes donde muchas veces nos congregamos. Eso no es la iglesia, tampoco es el templo, porque debemos de ver lo que es realmente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. El lugar donde nos congregamos se podría llamar lugar de congregación o congregación. La iglesia somos nosotros, hermanos. Tú y yo hacemos la iglesia. Y todos los que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo han recibido al Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos son la iglesia también. Pero muchas veces nosotros tenemos un concepto de decir, ay, es que voy a ir a la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia. Entonces, ese es un concepto que debemos de ya quitarnos, porque eso es lo que realmente dice la palabra de Dios. Estamos cambiando ciertos conceptos que no lo es. Y les voy a decir por qué, porque a veces quita cierta responsabilidad. ¿Qué sucede? Muchas veces, por ejemplo, cuando tú llegas al lugar de congregación, obviamente debemos de ser honestos. Tenemos que guardar cierto respeto al lugar de donde nos congregamos. Hay personas que llegan a lo mejor con sombrero de la calle, pero llegan al lugar de congregación y se quitan el sombrero. Hay cierto respeto por el lugar y es algo que no debemos de dejar de hacer. Pero muchas veces salimos de ese lugar y se nos olvida que ya no somos la iglesia. Y tenemos ese mal concepto de, ay, ya fui a la iglesia, ya hice lo que tenía que hacer, salgo de la iglesia y vuelvo a ser el que estaba haciendo antes, ¿no? Y en ese aspecto nos quita un poco o mucha responsabilidad, porque debemos de tener bien claro que la iglesia somos nosotros y que no dejamos de ser iglesia. Vamos al lugar de congregación, muchas veces salimos del lugar de congregación, pero seguimos siendo iglesia. No dejamos de ser iglesia por salir del lugar de congregación. Y no dejamos de ser templo del Espíritu Santo porque la misma palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No una casa, no un lugar construido de piedra, de cemento,
de madera, de metal, de lo que sea, hermanos. Ese no es el templo somos nosotros, y es muy clara la palabra de Dios cuando dice, ¿no? O que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo cual es que nosotros debemos de tener realmente ese concepto. Iglesia, ¿qué es iglesia? Somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a ver reflejado en Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 12 al 31. Y vamos a ver algunos detalles, algunos conceptos que luego traemos erróneos de la misma iglesia o de las ideas que a veces nos generamos de la misma iglesia o ciertos conceptos que nosotros creemos que son los correctos, pero no es así. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Probablemente me vaya deteniendo un poco, hermanos. Ya les voy avisando. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Amados hermanos, voy a hablar lo más que pueda sinceramente. Obviamente no me voy a estar quejando porque también lo voy a hablar desde un punto del pastorado. Muchas veces a nosotros se nos cataloga como los responsables de muchas de las cosas que pasan en la iglesia, por ser pastores, porque somos, digamos, la cabeza de la congregación. Pero ¿realmente esto será cierto? Tampoco me quito la responsabilidad, claro, ¿verdad? Pero si ya vimos, y aquí por ejemplo estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En cierto aspecto, el pastor tiene una función que cumplir dentro de la congregación, pero eso no le quita responsabilidad a todos los demás de cumplir las responsabilidades y los deberes cristianos que también ustedes tienen, ¿estamos de acuerdo? Pero es algo que también muchas veces se nos va, porque muchas veces sucede algo en la congregación, el culpable fue el pastor, o es que la cabeza está mal, y no dudo que pudiera también ser, hermanos, también no voy a quitar esa responsabilidad, ¿no? Pero aquí claramente 1 Corintios nos está diciendo, nosotros somos la iglesia, somos un cuerpo, y el cuerpo está conformado por diferentes miembros. Y ese somos tú y yo. En cierto aspecto, hermanos, todos somos responsables dentro de una congregación de las cosas que muchas veces suceden ahí. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta, hermanos, que no nos debemos de quitar esa responsabilidad. Ciertamente, uno como pastor tiene ciertas funciones que cumplir dentro de la congregación, pero si hay veces que no se puede hacer, les voy a poner un ejemplo, a lo mejor el pastor tiene muchas veces que hablar con los hermanos, cómo están, cómo van, tienen dudas, alguna necesidad, estar al pendiente de cada uno de ustedes. Pero ¿qué creen, hermanos? No nada más es del pastor hacia los demás. También es de todos y cada uno de los miembros que debemos estar al pendiente los unos de los otros. Es un deber y es una responsabilidad nuestra que debemos de tener como cristianos. ¿Por qué? Porque es por amor. Nuestro vínculo que nos une primeramente es Cristo y el amor, hermanos. Va pegado, va junto lo uno con lo otro, Cristo y el amor. Fíjense lo que dice más adelante, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, dice, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, dice, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Recuerden que el viernes estuvimos escudriñando la palabra y vimos la situación de los fariseos y cómo tenían miedo de perder ese poder del templo a la hora de reconocer que Jesucristo era el Mesías esperado. Lo mismo pasa en la congregación muchas veces, hermanos. Y por eso incluso también desde el momento cuando muchas veces yo les he compartido que no tienen por qué depender de un pastor, sino tenemos que depender de Dios. Eh, Hay veces que también la iglesia, la congregación, tiene mucha culpa, hermanos, en a veces que los pastores se alcen o pierdan el piso, hermanos, porque a veces la misma congregación nos alaba de tal manera que los vuelve sus ídolos. Y si a veces el pastor no tiene bien puestos los pies sobre la tierra, pues se va a subir a sus tabiques y para bajarlo va a ser algo complicado, hermanos. Por eso es que nosotros, nuestra función como pastores, no es que nos vean a nosotros como un papá o una mamá. Tenemos cierta responsabilidad de pastorear a las ovejas de Cristo, darles pastos verdes para que alimentarse, que les nutra y que vayan creciendo conforme vayan pasando los años y sean edificados en la palabra de Dios. Pero a veces la iglesia tiene también cierta culpa en darles un lugar a los pastores que no merecemos. Dice la palabra honra al que honra. Y dice la palabra que debemos estar sujetos a nuestros pastores. Pero a veces llegan a tomar alguna actitud como si el pastor fuera el dueño de la iglesia o de la congregación, y no es así. Tenemos un cargo de responsabilidad, sí, pero no somos dueños de. El único dueño de la iglesia, del rebaño, de las ovejas, y el dueño de las ovejas es Cristo. Por ejemplo, yo no puedo decir, ustedes son mis ovejas. No, son ovejas de Cristo, porque a su vez yo también soy una oveja del Señor. Tengo una función diferente a lo mejor, pero no por eso quiero decir, ay, es que yo ya soy dueño de ustedes porque son mis ovejas. Y seamos honestos, hay pastores que lo toman así. Hay pastores que hasta tal grado se toman el hecho de a veces decidir por ustedes en su propia vida. Y eso tampoco es válido. Ay, es que si tú vas acá, ya te prohíbo que regreses acá porque ya estás yendo con fulanito de tal. Y empezamos a meter cosas carnales como los fariseos que no querían perder el poder. Y nosotros, nuestra función es llevar las ovejas al buen pastor, que como acabamos de escuchar en la alabanza. ¿Quién es nuestro buen pastor? Jesucristo. Él es nuestro buen pastor y nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. No, al que tenemos que alabar es a Él, al que tenemos que exaltar es a Él, al que tenemos que adorar es a Él. Entonces, lo que el Señor nos está hablando, hermanos, es que debemos de tomar el lugar que nos corresponde como iglesia, pero tenemos que aprender a hacer la iglesia. Tenemos que hacer las cosas que Dios pide para la iglesia. Y muchas veces nos equivocamos en ese caminar. Ahora, fíjense, ¿cómo dice aquí la palabra, no? Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Estamos conformados de diferentes miembros. Cada uno de ustedes tiene un propósito delante de los ojos de Dios, hermanos. Y cada uno va a darle cuentas a Dios del llamado que ustedes tienen para con Dios. Estamos de acuerdo. Entonces, pero siendo diferentes miembros, llegamos a ser un solo cuerpo. ¿Para qué? Para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Como dice la palabra de Dios en Hechos, cuando la iglesia primitiva comenzó a predicar el evangelio, cada uno tenía su función. Estaban los apóstoles, después empezaron a establecer ancianos, y dice la palabra que cada día eran añadidos los que tenían que ser añadidos a la iglesia. Era para el crecimiento y la edificación de la iglesia, hermanos. Y cada uno tenía y cumplía su función. Entonces nosotros también debemos de aprender a hacer esa iglesia, a cumplir nuestra función que cada uno de nosotros tenemos, hermanos. De diferentes maneras, sí, pero ¿cuál es el mismo fin?
el que el cuerpo de Cristo sea edificándose, sea creciendo. Entonces, tanto tú como yo tenemos un llamado para con el Señor. A lo mejor de una forma diferente. Muchos dijeron, no, pues es que el ser pastor es como otra posición. No, hermanos, estamos igual, al mismo nivel. Solamente tenemos otra responsabilidad, otra función que debemos realizar, pero todas las funciones y todos los miembros son importantes para el cuerpo. Y todo lo que ustedes hagan y lo que yo haga es para la gloria del Señor. Y así lo tenemos que ver. No como esos fariseos que querían el poder y que obedezcan a mí, que yo digo esto, y que yo digo lo otro, que yo digo aquello, y son míos, y yo soy el maestro de la ley, y no me puedes contradecir, y esto y lo otro y aquello. No, hermanos. Dios quiere una iglesia como Él lo dijo. Dice, entre los gobernantes y los reyes se enseñorean los unos hacia los otros. Dice, pero entre nosotros no tiene por qué ser así, porque somos miembros todos de un solo cuerpo. Unos son ojo, otros son mano, otros son pie, otros son hombro, otros son dedos, otros son las coyunturas, pero todos cumplen una función. ¿Para qué? Para la edificación y el crecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermanos, no se subestimen. Nunca digan, es que yo no puedo, es que usted sabe mejor la Biblia, es que el otro y aquello. No, hermanos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A Dios no le importa si estudiaste hasta la universidad, si tienes una carrera, diplomados, o tienes primaria, o nada más estudiaste el kinder, o ni estudiaste. Dios puede hacer contigo y conmigo lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Entonces ustedes, hermanos, también no se subestimen en a tal grado de decir, es que no puedo, es que yo no esto, yo no lo otro. No, porque la palabra de Dios dice que aquí, aunque aún los más débiles, dice, son los más necesarios. No caigamos en eso de que es que pues yo como no tengo a lo mejor un cargo, no soy importante dentro de la iglesia. No, hermanos, todos somos iguales. Todos somos igualitos delante de Dios y tenemos que cumplir nuestro propósito delante de Dios. Algunos traerán a los pies de Cristo 10,000 almas, al otro 100, pero cumplieron con otras funciones que llegaron a que esos 1,000 recibieran a Cristo. ¿Sí me entienden? Entonces nunca debemos de tener ciertos pensamientos que como humanos los traemos del mundo, hermanos. Debemos de pensar conforme a lo que está escrito en la palabra. Por eso Dios tiene que renovar nuestra mente día con día. Y por eso dice que tengamos la mente de Cristo, una mente espiritual, una mente llena de su palabra. Fíjense lo más que nos dice en el versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿Qué es desaveniencia? Es discordia o oposición, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, hermanos. ¿Ya se dieron cuenta? Hermanos, si tú no estás en la alabanza, digámoslo así, pero Dios te está usando en otra cosa, tú no tienes por qué tener discordia, oposición, envidia o celos porque el otro hermano esté ahí. Ni viceversa. O porque tú no seas el pastor o lo que sea. No debe de haber eso, hermanos, entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante de Dios y todos cumplimos un propósito delante de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dentro de la iglesia, muchas veces el pastor se le toma como el responsable de ver por todos los demás. Estamos de acuerdo. Y es una de sus funciones. Tampoco voy a decir que no es nuestra responsabilidad, es parte de nuestras obligaciones delante de Dios. Pero hermanos, no nada más es del pastor, es de cada uno de nosotros, porque aquí la Biblia dice, todos los miembros, dice,
sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Está hablando de una unidad total de la iglesia, hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando aquí la palabra de Dios? Y muchas veces y voy a ser honesto y hablar como es, hermanos. Hay en iglesias o nos ha pasado en algún momento que si tú no le hablas a alguna persona, a algún miembro de la iglesia, se llega a sentir y se llega a molestar y a enojar, y es que el pastor no me habló, y es que sabe que pasó por esto, sabe que pasó por el otro y aquello. Pero a lo mejor fulanito o el hermano Juanito de la misma congregación con el hermano Carlitos y la hermana Juana fueron a visitarte, oraron por ti y fueron el medio por el cual Dios te proveyó, no sé, de tu necesidad, de tu suplió tu necesidad. Dios nos está olvidando de ti, la iglesia tampoco, porque la iglesia no nada más es el pastor, la iglesia somos todos, hermanos. Por lo cual todos nos debemos de preocupar por todos y nos debemos de gozar con aquel que recibe honra. No envidiarlo. Ahí no dice no envidiarlo, no teniendo esos celos. Al contrario, decir, nos gozamos juntamente contigo, mi hermano, porque te honraron, ¿no? Y si alguno está padeciendo, pues todos ahí estamos en bolita, echándole un montón. A ver, el hermano tal fue a orar por la necesidad de tal, o le llamó por teléfono, lloró por su necesidad. Porque a veces caemos en esa situación, hermanos, y son situaciones que no se deberían de dar porque lo está diciendo la palabra de Dios, que es una corresponsabilidad de unos hacia los otros, no nada más de uno hacia los demás, ¿no? Porque como dirían por allá, ¿no? El teléfono tiene dos funciones. Hace llamadas, pero también recibe llamadas, ¿no? Entonces, debemos de saber que todos, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Quitarnos esos conceptos viejos que traemos, de que es que el pastor solo es el único que tiene que ver por los demás. No, la Biblia dice que tenemos que ver los unos por los otros. No nada más del pastor, es parte de su función, sí, del pastor, sí, pero es un deber que debemos tener todos, o más bien que tenemos todos y que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque a la veces hasta nos tratamos como extraños, hermanos, y a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor, no sé, Yadira no conoce a Sandra, o Laura no conoce a César, y ustedes creen que así vamos a llegar al reino de los cielos. ¿Se imaginan que estemos allá en el reino de los cielos? Ay, es que no le voy a hablar al angelito Gabriel porque es del club de los querubines o serafines o arcángeles, lo que ustedes quieran, hermano, ¿no? Y mejor me voy a juntar con el ángel Juanito, ¿no? No, allá lo que dice la adoración celestial en la Biblia, habla que todos a un unísono están alabando, glorificando y exaltando al Dios de Israel. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ser la iglesia de Cristo. Eso sí, queremos salir a evangelizar a todo el mundo, pero no empezamos a tener ese orden, esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y es algo que también debemos de poner orden y es algo tan fundamental dentro de la iglesia porque tenemos que empezar primero por adentro y luego nos vamos hacia afuera. Porque si no tenemos un orden, pues vamos a llegar en un desorden y vamos a traer más desorden. Y aquí lo importante es que nosotros tengamos orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, no sé, a lo mejor ustedes ni siquiera se han hablado en todo este periodo de tiempo de la pandemia. A lo mejor Laura nunca ha hablado con Yadira, o Sandra no ha hablado a lo mejor con el hermano Jorge, y en cierto aspecto estamos siendo extraños, hermanos. ¿Sí me entienden? En cierto aspecto estamos siendo como si no fuéramos los miembros de un solo cuerpo.
¿Y cuál es la característica de un cuerpo, hermanos? Que está unido. Yo no puedo salir a la calle y dejar mi brazo aquí en mi casa, ¿verdad? No me lo puedo desprender. No soy un Lego, un Playmobil, ¿no? De agarrar y, sí, toma, me quito el brazo y lo dejo aquí en la cama, voy al mercado y dejo esa parte de mis miembros, porque serían varios miembros, porque dentro de mi brazo pues está mi codo, está mi antebrazo, está mi muñeca, están mis dedos, están mis nudillos, y cada uno es un miembro de este cuerpo que Dios me ha dado, ¿no? Entonces muchas veces la iglesia es así. Pareciera que deja a la pierna o al brazo en la casa y sale manco y sale cojo. ¿Sí me entienden a lo que el Señor nos está hablando, hermanos? Tenemos que aprender a ser iglesia y dejar tantos conceptos inmaduros y sin sentido que nos hemos formado desde hace muchos años. Dios quiere que vayamos creciendo en el Evangelio del Señor Jesucristo, edificándonos y madurando en la fe. Cuando hayamos mayor maduración en nuestra vida espiritual, vamos a entender mucho más las cosas del Señor, porque se requiere cierta madurez, como lo dice Pablo. Ya es tiempo de que dejen de tomar leche, ahora falta el alimento sólido. ¿Sí me entienden? Yo sé que algunos van comenzando, pero qué bueno, qué mejor que ahorita que van comenzando tengamos esa enseñanza de lo que es la iglesia, que no es el edificio, no es la construcción de cuatro paredes, somos tú y yo. Y nosotros debemos de ser la iglesia de Cristo, comportarnos como dice la palabra de Dios, dice, procurándonos los unos a los otros. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego dice la palabra, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Qué está diciendo? No todos lo van a hacer, hermanos. A lo mejor alguno de ustedes dirá, ay, a mí cómo me gustaría orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Y yo creo que nos gustaría a todos tener ese don de parte de Dios, ¿no? Pero algunos no lo van a tener, hermanos. O algunos no lo vamos a tener, pero el que lo tenga, gloria a Dios, pero Dios me va a dar algo a mí que me va a hacer ser de bendición para otros y traer almas a los pies de Cristo. A lo mejor algo que el otro no lo tiene porque es otro miembro del cuerpo de Cristo. Y si se fijan aquí, Dios es claro. Puso Dios apóstoles, luego puso profetas, luego maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, porque son diferentes miembros, pero todos los miembros a la hora que se juntan son la iglesia de Cristo y son un cuerpo y caminan para el mismo lado, para el mismo rumbo, voltean hacia donde tienen que voltear, todos hacia el mismo rumbo. Nosotros en nuestro cuerpo, hermanos, un ojo no mira a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Siempre voltean y observan los dos ojos al mismo punto. Si tú caminas, obviamente tus pies van caminando con una coordinación que vas hacia adelante. Pero imagínense que mi pie derecho fuera hacia adelante y mi pie izquierdo hacia atrás. No avanzas, te caes. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que aprender a ser la iglesia de Cristo. Y hay muchas cosas, hermanos, que vamos a ir viendo poco a poco. Pero ahorita estamos tocando de una manera a un poquito general. Pero es para que nos vayamos quitando ese concepto de iglesia. Porque les digo, muchas veces decimos, voy a ir a la iglesia. No, tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y muchas veces nos quitamos esa responsabilidad nosotros mismos, hermanos. Por eso también a lo mejor por ahí podemos tener algunas fallas que venimos cometiendo, porque pensamos que la iglesia la dejamos en un lugar y cuando nos salimos ahí se queda la iglesia. No, tú eres la iglesia
La iglesia es la que se mueve. La iglesia es la que va y se congrega. El templo de Cristo no se queda en la congregación. El templo de Cristo eres tú y soy yo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Aleluya. Entonces, es lo que debemos de ser, hermanos. Entonces, también que no haya celos, que no haya envidia. Es que porque él sí ora y sana a los enfermos. O es que porque él sí es maestro, yo no. O es que porque él habla en lenguas y yo no. O sea, aquí está diciendo, no todos lo van a hablar, no todos van a ser maestros, no todos van a ser van a sanar a las personas. No todo, o sea, cada uno de nosotros tiene ya un propósito definido delante de los ojos del Señor Jesucristo de lo que Él va a hacer en nuestras vidas con nosotros. Solamente nosotros nos tenemos que dejar llevar por el Señor. Versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Podemos tener todo eso, hermanos, pero fíjense cuando dice Pablo en el versículo 31, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? El que nos menciona el capítulo 13 de Primera de Corintios, que muchos ya conocemos, que habla acerca de la preeminencia del amor. El que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, yo puedo orar por los enfermos y pueden sanar, pero si no tengo amor, yo puedo hablar en lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Cómo mostramos ese amor, hermanos? Como nos lo está diciendo en versículos antes. Tenemos que procurarnos los unos a los otros, aprendiendo a hacer esa iglesia. A que esa iglesia sepa que cuando sale del lugar de congregación, la iglesia eres tú y soy yo. Para que no nos quitemos esa responsabilidad de, bueno, como que es como si a veces tuviéramos libre camino para el pecado, ¿sí me entienden? Es que como ya no estoy en la iglesia, al fin acá ya nadie me ve. Y me voy a echar mis copitas con mis cuates, ¿no? No, la iglesia eres tú y recordemos que hemos venido viendo los atributos de Dios. ¿Y Dios está en dónde? En todos lados. Él ve lo que hacemos. Todas nuestras fallas y nuestros pecados no están ocultos delante de Dios. No nos podemos esconder de Él. Y seguimos siendo iglesia. Entonces, son conceptos que Dios nos está pidiendo que tenemos que dejar esos conceptos viejos que traíamos, ¿no? De que la iglesia, es que voy a la iglesia y pensamos que es el lugar de cuatro paredes con la campanita y donde están las bancas y el atril y todo eso. No, hermanos, la iglesia somos tú y yo. Por lo tanto, por eso también tenemos que caminar en santidad y sobre todo dar testimonio. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 12, capítulo 2, perdón, versículos del 12 al 16. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Si nosotros empezamos a hacer la iglesia de Cristo, hermanos, aprender a hacer la iglesia de Cristo, nosotros vamos a ser irreprensibles y sencillos.
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, que es la que estamos viviendo en la actualidad, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Si nosotros empezamos teniendo un orden dentro, hermanos, como iglesia, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a ser luminares. Vamos a alumbrar hacia los demás y verán la luz, pero ¿cuál luz? La luz de Cristo en nosotros, porque Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no dice la palabra que nosotros somos la sal de esta tierra, la sal del mundo. Y si la sal pierde su sazón, no sirve para nada, dice la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese orden en la iglesia. Tenemos que tener ese orden. Si nosotros no tenemos ese orden, ese caminar como iglesia, el ser iglesia, el aprender a ser esa iglesia, estamos descuidando esa parte. Porque les digo, nos quitamos cierta responsabilidad al pensar que la iglesia la dejamos los domingos en el lugar donde nos congregamos. No, la iglesia somos nosotros. Y eso es algo que nos tenemos que ser bien claros en eso. El lugar donde nos reunimos es congregación. Porque tampoco es el templo. Nosotros somos el templo. Dice la palabra que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Entonces, tenemos que irnos quitando esas ideas, hermanos. Y veamos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Que es algo importantísimo, hermanos, en el cual nosotros debemos depender. Y se los voy a decir por qué, honestamente, también, hermanos. Les mencionaba esa cuestión de los pastores, que a veces la iglesia tiene a veces la parte de culpa en poner en un pedestal a los pastores, porque como en cierto aspecto tenemos una responsabilidad delante de la iglesia, y dice el versículo bíblico, ¿no? Que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la iglesia, el pastor es cabeza también de la iglesia, pero no por eso es dueño de la iglesia, ni por eso debe de ser un tirano en la congregación, en la iglesia, sino que él está siendo un administrador de las cosas del Señor, de sus ovejas del Señor. Entonces, a veces la congregación también malinterpreta las funciones del pastor. Hay veces que casi algunos quieren que sea uno su papá o su mamá. Y no, hermanos, o que le saque de apuros, que pues la verdad el pastor no es el responsable cuando son situaciones bien, pues que la verdad no tendría por qué meterse a veces el pastor, ¿no? Son cosas que a veces las personas son en cierto aspecto sencillas de resolver, pero quieren que el pastor vaya, y si mi pastor no va, ya se ofendieron, hermanos. Llega a pasar eso. Llega a pasar eso, hermanos. Les voy a contar uno rápido. Una vez un hermano me habla y me dice, es que choqué acá en Indios Verdes, no me puede venir a ayudar. Pues aquí te voy a ayudar, ¿estás bien? ¿Están bien? Sí, dice, nada más fue un golpe leve, dice, pero pues ya le llaman seguro. ¿Para qué voy ahí? ¿Yo qué voy a poder hacer, hermanos? No soy ni trabajo en seguros, ni trabajaba en el seguro que él tenía, ni soy pues ¿cómo se llama? De los estos que ven los siniestros de los seguros. O sea, con todo respeto, pero ¿a qué voy a ir, no? Cuando pues también tengo cosas que hacer acá en mi casa, trabajar, o sea, hay ciertas situaciones que pues yo no puedo verlas porque pues, son cosas que pueden resolver, ¿no? No son otras cosas que ahí sí tendría que yo entrar a lo mejor para apoyar, ¿no? Y hay veces que, y si uno no lo hace, ya se ofenden. O ya dicen, no, pues es que el pastor no me vino a ayudar y que es re malo y él debería de ayudarme, ¿no? No confundamos ciertas situaciones. Hay ciertas situaciones que honestamente, o sea, nosotros las podemos resolver, ¿no? Entonces, y fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios tan importante en Hebreos capítulo 12, versículo 1.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, hermanos, dice, puestos los ojos en quién, hermanos, en el pastor, en tu hermano de al lado, en la hermana de al lado, no, ¿verdad? Dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo y puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién tienen que estar puestos nuestros ojos, hermanos? En Jesús. Tampoco me deslindo de lo que yo tengo que hacer como pastor de mi función. O no nos deslindemos de como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo que somos, nuestros deberes que también tenemos. El ver los unos por los otros. El ver los unos por los otros en ciertas necesidades. Como les decía, en este caso, si la hermana hubiera sufrido un accidente, alguna cosa, estuviera mal, pues sí ya hubiera ido, ¿no? Ya sería algo diferente. Pero si no pasó nada grave, nada más fue un golpe leve y cosas que nada más arregla el del seguro, no tiene caso que yo hubiera, que fuera, ¿me entienden? Entonces, tenemos que ver los unos por los otros. Pero ante todo, hermanos, que tenemos que tener puestos los ojos en el Señor Jesucristo. A veces les voy a ser honestos, hermanos, se le pone mucha atención y muchas miradas van hacia el pastor de una congregación. Cómo actúa, su casa, su esposa, sus hijos, cómo son sus hijos, y esto. Y está bien. Pero hay algo que sí les voy a decir. Nosotros no dejamos de ser seres humanos, que nos equivocamos, que tenemos errores, que tenemos fallas, que a veces tenemos también a veces algún mal día, una mala actitud, una mala contestación, una mala mirada, y de muchas maneras nos vamos a equivocar y si te fijas tanto en nosotros, una, estás dejando de ver a Cristo, y dos, pues no vas a encontrar a un varón o una mujer perfecta o perfecto delante de Dios. Vas a encontrar siempre fallas en un hombre y un hombre siempre te va a defraudar. Mas nuestro Señor Jesucristo nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Porque desgraciadamente a veces se llega a tomar muchas cosas a mal y de ahí te puedes hacer daño a ti o a otros que te rodean. Porque hay gente que se ofende tanto que empieza a hablar pestes o murmuraciones o chismes y afecta a otros. Por eso es mejor que se hablen las cosas como son. Cómo debemos de comportarnos, y ser la iglesia de Cristo. Porque si, por ejemplo, te fijas mucho en mí, pues vas a encontrar muchas fallas y muchos errores, aún en mi familia y en mis hijos. Porque pues, ciertamente, pues, somos imperfectos. Estamos tratando de hacer las cosas correctas. Pero vas a encontrar defectos, vas a encontrar errores, vas a encontrar muchas cosas en nosotros que pues a lo mejor no están bien para ti, ¿no? O que no las ves con buenos ojos, ¿no? O que también a veces fallamos y estamos mal delante de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ser la iglesia de Cristo, hermano. Sobre todo, amarnos los unos a los otros e irnos quitando esos conceptos viejos que traemos y pensar cosas que no son, ¿no? Como por ejemplo, lo que bien claro acabamos de ver. La iglesia somos nosotros, hermanos, nuestro comportamiento, el ver los unos por los otros, saludarnos, platicar, estar en las necesidades, estar también en las alegrías, o sea, en todo, ser un cuerpo, no caminar disparejos, no cada quien por su lado, sino todos juntos lo mejor que se pueda, teniendo el mismo objetivo. ¿Quién es el objetivo, hermanos? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Porque miren, cuando nosotros, ¿por qué también les digo esto de que a veces la congregación tiene culpa de poner en un pedestal a los pastores? Porque a veces le hace más caso al pastor que lo que dice la Biblia, hermanos. Y no es así.
Nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice la Biblia, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque hay veces que los pastores cuando empiezan a tener ese poder y ven ese poder reflejado hacia sus congregantes, hay veces que se puede perder el sentido del pastorado y caer en muchas situaciones muy, muy fuertes. Por eso, algo que también yo estoy muy en contra de eso, no le aplaudan a ningún pastor, no le aplaudan a ningún cantante, no le ovacionen a nadie que sea pastor, hermano en Cristo, ni nada, por algo que dice o hace. ¿Por qué? Porque los aplausos nada más son para Cristo. Y aparte se les hace daño levantándoles el ego. Porque es algo que está en la naturaleza humana. Esa necesidad del reconocimiento, del véanme, de esto, del otro. Entonces, quitemos ciertas actitudes que a veces tenemos. A lo mejor no las hacemos con un mal sentido, con una mala intención. Pero mejor, hay veces que podemos causar un daño aunque no se haga con una mala intención, ¿no? Es algo que yo les puedo decir, es un consejo que yo sí les daría. No le aplaudan a nadie. Si le van a aplaudir, aplaudan solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por esta palabra que traes a nuestras vidas. Hay muchas cosas, Señor, que sabemos que tienes que irnos corrigiendo, Señor, porque hemos venido haciendo mal delante de ti. A veces hemos tenido otros conceptos de lo que la realidad es y tú marcas a través de tu palabra. Y a lo mejor ha sido hasta conveniente para nosotros, Señor, porque nos hemos quitado ciertas responsabilidades, Señor, que a veces no hemos querido tomar, Señor. Señor, perdónanos por todas nuestras faltas. Te agradecemos que tú nos sigas instruyendo, corrigiendo, Señor, y sabemos que todavía faltan muchas cosas más. Enséñanos a hacer más iglesia, Señor. Enséñanos más, Señor, a cómo debemos de caminar para ser luminares, Señor, para los de afuera, Señor, porque podrían decir, pues sí, me dice de Cristo y todo eso, pero actúa de una manera diferente. Entonces nosotros sabemos que tenemos que empezar, Señor, con un orden, porque tú eres Dios de orden. Y tiene que empezar desde nuestra casa, desde la iglesia y luego hacia los de afuera, Señor. Ayúdanos a poder corregir esto lo más pronto posible, Señor, para que pronto podamos salir y evangelizar y predicar el evangelio y traer almas, Señor, a tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor, a que solamente nuestra mirada esté puesta en ti, fija en ti, Señor, porque tú eres el buen pastor, tú eres el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor, nuestro Salvador, y tú eres perfecto, Padre. Ayúdanos a tener paciencia y amor los unos hacia los otros, preocuparnos los unos hacia los otros por las situaciones que estén pasando cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos, Señor, de bendición, Señor, de mis hermanos, de nuestros hermanos en Cristo, Señor, y podamos ser edificados los unos a los otros en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todas las cosas, que haya mucho amor entre nosotros como iglesia, Señor. Que nos amemos los unos a los otros, Señor, porque es algo que delante de tus ojos es agradable, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, en el precioso nombre majestuoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.